Efesios capítulo 5, pueden buscar sus Biblias, Efesios capítulo 5, continuamos con la serie de predicaciones expositivas y ya pasamos el 4, hoy comenzamos el 5, estamos más de la mitad de la serie, pero nos depara mucho todavía, hay mucho todavía en Efesios para nosotros. Hablábamos el domingo pasado en el hogar que fuimos que la Biblia es una carta de Dios para nosotros en donde se da a conocer. Y aunque lo decía de manera figurativa para estas niñas entendieran de qué es la Biblia, es para nosotros igual. Dios nos ha dejado sus palabras en las Escrituras para nosotros conocerle y saber cómo vivir. Y Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 5 dice de la siguiente manera: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza ustedes saben que que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No sé ustedes, pero yo disfruto, y mucha gente disfruta, yo creo que la comedia también hemos visto mucho eso, imitar a otras personas de manera jocosa. Hemos visto como un crecer aún en los comediantes en usar la imitación, aunque eso es viejo, no es nuevo. Y al oyente le causa mucha risa el hecho de que una persona trate de imitar a otra. Imitamos los gestos, muchos de ustedes me imitan cuando termino de predicar, que hago así, que hago asá, y me quieren relajar con eso. Imitamos el caminar, imitamos las palabras de otras personas, los acentos. Pero para eso usted puede imitar a alguien cuando usted estudia a esa persona, cuando escucha a esa persona, cuando la ve, cuando la analiza, lo tiene que mirar y los que se dedican a esto, hay profesionales imitadores. Hay personas que son profesionales imitando y lo hacen estudiando a la persona, mirando los gestos para luego hacer lo mismo. Y eso es una imitación intencional, ¿no? Una imitación consciente, esforzada, con un propósito de causar risa, o si te estás ganando de la vida de eso, como algunos comediantes, pues para ganarte la vida de eso. Pero a mí me sorprende una imitación que es más natural y que viene muchas veces de las relaciones filiares. Para mí es bien sorprendente, mi hermano, ver cómo los hijos emulan a sus padres en su forma de hablar, caminar, actuar, los gestos y ellos no están aprendiendo como voy a imitar a mi papá, es que naturalmente, por estar tanto tiempo con sus padres, imitan a sus padres en su forma de hablar y no se dan cuenta. No se dan cuenta los niños. Es sorprendente ver cómo papá camina, viene el hijo y camina igualito con el mismo tumbao. ¿Cómo aprendió ese tumbao ese muchacho? Pues viendo a su papá. Pero igualito, los gestos, aún las emociones, lo que hablamos. Y de hecho, muchos de ustedes dicen, yo nunca jamás voy a ser como mi mamá. Y terminan siendo igualita que su maíz. O igualita que su país. Papá o mamá, no pai ni maíz. Escuchen. Papá o mamá. El punto es, mis hermanos, que los hijos imitan a los padres por una poderosa relación filial y una conexión que hay en ellos, no solamente externa, sino interna. Los hijos poseen material genético de los padres y su físico aún su carácter porta muchas cosas que vienen ya ahí escritas en el ADN. Eso para mí es una imitación más sorprendente que la imitación por aprender estudiando a la persona.
Y el tema de hoy, mis hermanos, con esta ilustración corta o introducción corta, es la nueva vida en Cristo. Imiten a Dios, no al mundo. Ese es el tema. La nueva vida en Cristo, continuamos en esa serie. Imiten a Dios, no al mundo. Vamos a ver 3 cosas hoy. Sean imitadores de Dios como hijos amados, esa es la primera. Número 2, una poderosa motivación para imitar a Dios. Y número 3, no imitemos al mundo. Esas 3 cosas veremos hoy. Esas 3 cosas veremos hoy. Antes de entrar al pasaje y esta ilustración que di como introducción, podamos como aplicarla más, que yo sé lo que ustedes saben a lo que yo me referí cuando hice la ilustración. Observemos la estructura de donde estamos en el libro de Efesios, porque sabemos que los capítulos y los versículos no fueron inspirados, eso se pusieron después, ¿ok? Que esto es una carta corrida, aquí se está leyendo una carta corrida. Hay una Biblia que no tiene versículos y capítulos, la venden por ahí, está chévere porque uno sigue leyendo. Ahí me da estrés porque no sé dónde estoy, pero está chévere porque puedes quitar los capítulos y versículos y tú lees la corrida, y eso no pasa aquí, ¿verdad? Pero tenemos que mirar esto como una carta, pero Pablo lo que hace es lo siguiente. En este pasaje que nos encontramos ahora, Pablo vuelve a una idea central para luego volver a expandir las aplicaciones. Usted sabe que cuando usted respira, usted inhala, exhala. Y ahora se dieron cuenta que está respirando porque lo hice. Ok, el punto es que llega un momento que se termine el aire y volvemos ¿a qué? A inhalar. Esto es lo que Pablo hace. Capítulo 4, versículo 1. Vayan conmigo. Les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Ahí habla del llamado y vivan de esta manera. ¿Cómo, Pablo? Y ahí viene la exhalación. Vivan en humildad, vivan en esto, hagan lo otro. Y de momento se detiene a coger el aire en el capítulo 4, 17. Y esto pues afirmo juntamente en el Señor, que no anden. Cogió aire nuevamente. Pablo, ¿cómo no andemos? De esta manera. Vuelve y sopla. Pero el capítulo 5:1 vuelve a tomar otro respiro. Vuelve a tomar otro respiro. Porque comienza todas las implicaciones que hemos visto toda esta semana. Y de momento llega el 5 y dice, coge el aire, sean imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor como Cristo los amó y se entregó por ustedes. ¿Cómo, Pablo? Que no se mencione esto y todo. ¿Están viendo el patrón de la escritura en la carta de Pablo? Así Pablo escribe. Argumenta, te explica, vuelve al centro la idea y vuelve y explica. Así que estamos retomando todas esas aplicaciones y haciendo una parada en una inhalación, por decir una manera, una exhortación del evangelio, un recordatorio de nuestra identidad para continuar aplicando la palabra. Y hermano, lo que sucede es lo siguiente. Muchas personas se quieren quedar inhalando. Sí, evangelio, sí, gracias, sí, pero el evangelio también tiene una exhalación, hay una aplicación. Por lo tanto, mis hermanos, lo que hemos visto por todos estos domingos atrás y veremos en los próximos domingos, y como no ha empezado el tiempo, yo estoy tranquilo. Está en 45 minutos todavía. Como que hemos visto desde la vez ahora que voy a empezar, si le dan play. Como hemos visto desde los domingos pasados y veremos en los próximos domingos, el evangelio es sumamente práctico. Es sumamente práctico. ¿Qué significa eso? Que no estamos aquí para ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. El punto, no es que, hermano, que usted llegue aquí y se siente y escucha y siga diciendo, wow, qué predicación bíblica, wow, qué serie de Efesios, wow, qué hermenéutica, wow, qué bien predica, gracias. No, eso es lo que salga, eso no es la idea para que usted salga de aquí. Si Dios te puso en esta iglesia, en este momento particular, y quiero hacer este paréntesis antes de entrar en este pasaje, en este momento particular de la historia de tu vida, literalmente, en este momento particular de la historia de la iglesia, a escuchar particularmente Efesios capítulo 4 y capítulo 5, es porque es para ti. Y porque es para mí. Yo siempre he pensado que si me toca predicar algo es porque Dios quiere trabajar conmigo algo primero. Pero igualmente, que si usted le toca escuchar una predicación es porque Dios quiere trabajar contigo igualmente.
Por lo tanto, lo que se ha hablado desde el púlpito a través de la palabra de Dios, no mi autoridad, no lo que yo quiera decir, sino Dios hablándote a ti, debemos preguntarnos, ¿ya hemos comenzado a aplicarlo? Porque Dios te está hablando a ti de manera particular. Y a mí de manera particular. Y a la iglesia de manera particular. ¿Cómo se han visto estas semanas pasadas? Antes, y vamos a aplicar, estoy aplicando sin empezar a entrar en el texto. ¿Cómo se han visto estas semanas pasadas con la intención sincera de aplicar lo que Dios te está hablando a través de esta serie? ¿Qué has hecho con la mentira que hablamos hace unas semanas atrás? ¿Qué has hecho con eso? Dime qué has hecho con el enojo, con el coraje, con la ira. ¿Qué has hecho con eso? ¿Y qué con el trabajo? ¿Cómo tu ética de trabajo cambió? Cuando Dios te dijo trabaja para que tengas con qué dar. Y nos mostró que el trabajo Él lo diseñó. ¿O qué has hecho con tus conversaciones? ¿Están edificando o siguen siendo conversaciones vanas? Todo eso lo hemos hablado, todo eso, no yo, la palabra de Dios nos lo ha hablado. ¿Qué hemos hecho con entristecer al Espíritu Santo el domingo pasado con conductas que atentan con la división de la iglesia? O actitudes. Si tú puedes decir hoy, si alguien te pregunta, si estoy sinceramente siendo intencional, poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo con mucha debilidad, no estamos hablando de perfección, mucha debilidad, pero con mucha fe, sabiendo que Dios está obrando en mí. ¿Tú puedes responder eso? Y yo quiero darte un momento para meditar eso, porque vamos a volver a una respiración. Después de que Pablo exhala todas estas implicaciones, ahora vamos a respirar nuevamente, vamos a volver a la centralidad del Evangelio en todo esto. Eso es hermoso. Pero mis hermanos, de nada vale avanzar, terminar Efesios, hacer 7 series más de diferentes libros de la Biblia si somos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. De hecho, no solamente Dios ha diseñado este tiempo para ti, Efesios para ti, esta iglesia para ti, sino que ha diseñado las circunstancias que te están pasando en tu casa ahora mismo para que tú apliques la palabra. ¿O Dios no es soberano y providencial? Sí lo es. Por lo tanto, Dios está, él no sabe lo que tú estás viviendo en tu casa y no te está dando palabra para que puedas aplicar en tu casa esto que estás aprendiendo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. La pregunta es qué estamos haciendo con lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra estas semanas, en esta serie. Y si hemos sido amonestados y reprendidos, amén. Qué bueno, porque un padre reprende, un padre exhorta a su hijo. Y la reprensión es amor de parte de Dios para nosotros, no nos deja donde estábamos. Lo que tenemos que preguntarnos es ahora mismo qué circunstancias Dios te está dando para que tú apliques su palabra. No importa cuán difícil sea, tú no vas a poder hacerlo en tu propia fuerza. Pero en dependencia del Espíritu por fe y con debilidad, sí. Descansando en la gracia soberana de Dios, sí. Sí. Ahora bien, mi hermano, luego de ese paréntesis, porque es importante que no vengamos con una tendencia que escuché hace poco que me hizo sentido, de venir a los servicios, escuchar tenemos tanta predicación en YouTube, tanta predicación, estamos tan abacorados de predicaciones que escuchamos por escuchar. Que si Watcher, que si MacArthur, que si el otro, y esos hombres allá en ese momento específico dieron su vida predicando ese sermón, otro, qué chévere, mira, predicó más o menos ahí. Como que desconectamos la realidad de lo que es la predicación, que Dios está hablando tenemos un buffet de predicaciones que no sé si me estoy dando a entender, mi hermano. El punto es que no quiero que suceda lo mismo con nosotros. Que vengamos a la serie de Efesios, si continuemos Efesios, qué chévere está eso. Somos una iglesia bíblica, predicamos expositivamente. No, esa no es la idea. Ahora bien, el pasaje que tenemos de frente parecería que se salió de las manos de Dios.
Porque este pasaje es un llamado directo, mis hermanos. Si fuera poco todo lo que dijo ya anteriormente el Señor a nuestras vidas, y que nos está hablando a que imitemos a Dios mismo. Una cosa es que nos llame a santificarnos, a dejar patrones pecaminosos, a vivir de la manera digna de la vocación, como Efesios 4, 17 o 1. Pero otra cosa es que Dios nos diga, imítame a mí. Así que veamos en primer lugar qué significa ser o sean imitadores de Dios como hijos amados. En primer lugar, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Dice, otras versiones dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo. Hay otra versión que dice, sean pues imitadores de Dios. Hay otra versión que dice, por lo tanto, imiten a Dios. Y ese verbo imitar que aparece allí, tenemos que entenderlo, no es otra cosa que emular, que seguir de manera cerca. Y se aplicaba en el término judío para actuar de manera justa como Dios es justo. En buenas obras, odiando lo que Dios odia y amando lo que Dios ama. De hecho, Pablo 5 veces en sus cartas dice, sean imitadores de mí. Pablo. Y nosotros si miramos a Pablo nos sentimos con las piernas temblando. ¿Imitador de quién? De Pablo. Sí, de Pablo. Pero ahora no es Pablo quien está hablando, aunque Dios habla por medio de Pablo. Es Dios mismo que nos está diciendo, sean imitadores de mí. Y hay otros pasajes que nos dicen, sed santo como Dios es santo. Hay otros pasajes que nos dicen, sean perfectos como Dios sea perfecto, que nos llaman a imitar aspectos de Dios, pero aquí la demanda parece ser que imitemos a Dios en todo lo que Él es y hace. Y si usted no se siente aplastado por esa demanda, creo que hay un desfase entre su conocimiento de Dios y quién es Dios realmente. Ahora bien, como Dios es tan misericordioso y tiene tanta gracia con nosotros, Dios nos da este pasaje de que le imitemos, pero la realidad es que viene hace tiempo hablándonos de cómo nosotros imitamos a Dios. ¿Ustedes saben cómo, mi hermano? Como predicamos, no andando como los que andan en el mundo, en sensualidad e impureza. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no hay impureza en Él. Como nos habló hace unas semanas atrás, no hablando mentira, sino verdad. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es un Padre de toda verdad y aborrece la mentira. ¿Cómo estamos imitando a Dios? No pecando al enojarnos, ni guardando rencor y siendo pronto a la reconciliación, porque Dios es lento para ir y grande en misericordia. Eso emula su carácter. ¿Cómo imitamos a Dios? Cuando no robamos, sino que trabajamos para ser generosos, porque nuestro Dios, nuestro Padre es generoso. ¿Cómo imitamos a Dios? No saliendo de nosotros ninguna palabra corrompida. ¿Por qué? Porque no hay corrupción en nuestro Padre, sino que sus palabras son vidas y nos edifican, y por eso nos llama a nosotros a hablar para edificación. ¿Cómo imitamos a Dios? No entristeciendo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios. Y Él ha dado su Espíritu para unirnos como su pueblo. Ven, mis hermanos, cómo cada una de las predicaciones anteriores o el tema de la serie nos va llevando ya hace tiempo a ser imitadores de Dios. Nuestro Padre. De hecho, mi hermano, si usted está aplicando lo que Dios le está llamando a hacer a través de estas predicaciones, usted sabe que Dios está obrando en su corazón y que usted no es la misma persona. Que Dios ha cambiado su vida. Que Dios le ha dado escenarios para poner en práctica y ha vencido. Pequeñas victorias, pero ha vencido. Se está pareciendo cada vez más a Dios. Está imitando a Dios. En ese sentido, aunque dice imiten a Dios, no lo veamos como que, wow, yo nunca podré imitar a Dios. No, ya Dios los está llevando a imitarlo hace tiempo. Porque es una obra de Dios, no una obra nuestra. Es Dios que nos está llevando a imitarle a Él. Por medio de su Espíritu, cuando aplicamos su palabra a nuestra vida. Pero fijémonos de nuevo en el pasaje. Vamos de nuevo, Efesios capítulo 5, 1. Porque también tenemos que ver el contexto inmediato, que no es otra cosa que el pasaje que está antes. El pasaje anterior, el versículo anterior, no solamente la sección, va a informar qué quiere decir Pablo cuando nos dice que imitemos a Dios o seamos imitadores de Dios.
Vayan ahí, Efesios 4:30, dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Se ha quitado de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, los insultos, así como toda malicia. Versículo 32, que es la clave, mírenlo. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Olvídese el capítulo 5, quita el número. Esto es una carta, así como Dios los perdonó en Cristo, y sigue diciendo, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. No se dejen llevar por el número. Es la misma idea, mis hermanos. O sea, la idea que está expresando Pablo aquí es lo siguiente. Nosotros imitamos a Dios cuando andamos en amor y mostramos amor cuando perdonamos. Como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Lo ven en el texto? No me lo estoy inventando. Creo que está ahí. Y aunque existen otras formas de imitar a Dios que la Biblia nos llama a hacerlo, pero de manera particular en este pasaje, en el contexto inmediato, es que el punto que Pablo está diciendo, que llegamos a parecernos a Dios cuando perdonamos, porque el perdón, dice aquí, es la expresión más clara del amor. El amor es la virtud de las virtudes cristianas y su manifestación visible y más colorida es el perdón. Dicho de otra manera, Dios se ha revelado en la Biblia como un Dios perdonador. Y siendo Dios el ofendido, mi hermano, por sus criaturas, por generación, incluyendo su propio pueblo, aún así Dios se ha revelado como un Dios que perdona. Siendo Él el ofendido. De hecho, si vemos números, una y otra vez el pueblo se revela contra Dios. La revelación de Coré, la revelación de aquel, al mismo Aarón y Mariam se revelan murmurando contra Moisés. Vemos un pueblo que constantemente, y Dios sostiene la promesa de traerle un redentor. Mis hermanos, Dios es amor, sí, pero eso está muy abstracto. ¿Cómo se manifiesta el amor? A través del perdón. De manera más concreta. Miren esto, mis hermanos. Dios, siendo el ofendido, se hizo Él como el culpable y pagó las consecuencias del culpable para perdonar a nosotros que somos culpables. Por lo tanto, Dios se revela como un Dios perdonador para su pueblo. El llamado es claro. Sé como Dios, imítalo a Él, anda en amor, perdona, porque esto es una característica de ser un hijo de Dios, un hijo amado de Dios. Y algunas aplicaciones que podemos hacer aquí hasta ahora, mi hermano, son las siguientes. Nos han dicho muchas cosas de lo que es el amor. Ferrero, cartitas de San Valentín, flores, maripositas en el estómago. Pero nada de eso es el verdadero amor. Nada de eso es el verdadero amor. El verdadero amor es el amor que tiene una disposición creciente, escuche mi hermano, una disposición creciente a perdonar en Cristo, incluyendo cuando somos ofendidos. O más bien, exactamente cuando somos ofendidos. Una disposición creciente a perdonar, eso es amor. Porque cuando tú perdonas, tú asumes la falta y pagas por ella. Liberas al otro de su deuda. Y Dios te llama a ser su imitador. Por lo tanto, asume la ofensa y perdona porque Dios te perdonó en Cristo y Él sí era el verdaderamente ofendido, no tú. De hecho, la falta de perdón podría ser, mis hermanos, una seria advertencia de que algo no anda bien en nuestros corazones. Y para algunos puede ser una señal de que no son creyentes. O que no han nacido de nuevo. Porque si somos o hemos sido perdonados, no tiene sentido guardar rencor y no perdonar. No tiene ningún sentido para el creyente. Por lo tanto, ser un imitador de Dios es costoso,
Es doloroso, pero es para nuestro ego que es doloroso, para nuestro orgullo es doloroso. Para la carne es doloroso, que no le gusta humillarse. Pero servimos un Dios que se humilló y un Dios que perdonó. Un Dios que lavó los pies de sus discípulos, incluyendo y sabiendo que sus discípulos le iban a abandonar. Yo creo que es un buen momento para rogarle a Dios que nos dé un corazón dominado por el Evangelio para que recordemos el amor de Cristo y nos habilite para perdonar. No perdonar es olvidar nuestra identidad de que somos pecadores perdonados por gracia. De hecho, Pablo está consciente de este problema de olvidarnos de nuestra identidad. ¿Y sabe lo que hace? No solamente nos llama a ser imitadores de Dios en el sentido estricto de que perdonemos como Él nos perdona en Cristo, sino que nos recuerda nuestra identidad en el mismo pasaje. ¿Qué sigue diciendo el verso? Sean imitadores de Dios, ¿qué? Tan corto en la lectura. Como hijos amados. Como hijos amados. Sean imitadores de Dios como hijos de amados. Es un relajo, no me hagan caso. Sean imitadores de Dios como hijos amados. O sea, Pablo les recuerda a los efesios que ellos tienen una identidad que los habilita a perdonar. Esa es la base, mi hermano, de que nosotros podamos perdonar, es que somos hijos amados. De hecho, ahí no dice sean imitadores de Dios para que sean hijos amados. Eso no es lo que dice el texto. El texto tampoco dice sean imitadores de Dios para que se ganen la posición de hijos amados. O sean imitadores de Dios porque son hijos pero no amados, gánense en el amor de Dios. Eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje está diciendo que nosotros podemos perdonar por el hecho de que ya somos hijos amados. Somos hijos amados. Por lo tanto, no tienes por qué negarle el perdón a alguien. No tienes por qué retenerle la deuda a alguien. Porque esa es tu identidad. Dice un comentarista, los cristianos ahora están en una relación con el Padre como hijos amados. Este no es un estatus que se esfuerzan mucho por merecer y al final consiguen cuando Dios los adopta como hijos. No, sino que son hijos amados cuando ponen su fe en Jesucristo y ahora son herederos y herencia de Dios. Y como consecuencia de esta relación maravillosa con Dios, dice este comentarista, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él da a su pueblo la capacidad de amar de modo tal que podemos perdonar. Lo que es imposible, Dios lo hace posible por el amor que nos ha dado. Así que nuestra identidad de hijo, quien nos habilita nuestra capacidad de imitar a Dios. En todos los otros aspectos, pero también en el aspecto de perdonar a otros. Ahora bien, mi hermano, el pasaje no solamente nos invita a imitar a Dios como hijos amados, no solamente nos recuerda que somos hijos amados, sino que nos dice que Dios ha demostrado su amor de una manera particular y por lo tanto veamos en segundo lugar una poderosa motivación para imitar a Dios. Una poderosa motivación para imitar a Dios. Versículos 2. Capítulo 5, versículo 2 dice, y anden en amor. Miren la motivación. Así como Cristo también los amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Este pasaje comenzó con una gran demanda. Sean imitadores de Dios. ¿Quién? Yo. Sí, tú eres hijo amado. Y ya Dios te está haciendo su imitador por medio de su espíritu, por medio de él obrando en tu corazón. Ahora imítalo también perdonando. Y parecía una gran demanda eso de ser imitadores de Dios. Pero mira qué consuelo hermoso y qué gracia para nosotros se convierte este pasaje. Porque dice, anden en amor, así también como Cristo los amó. Usualmente decimos el Padre nos amó en Cristo. Pero aquí dice también que Cristo nos amó. Si usted va al capítulo 4, 29, dice que el Espíritu Santo se contrista, ¿verdad? Lo vimos el domingo pasado. Y tú no te contristas por algo que no te importa. De hecho, Santiago dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente.
El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La tercera persona de la Trinidad muestra su amor guardándonos de caída. La segunda persona de la Trinidad del Hijo, dice el texto, que nos ha amado entregando su vida por nosotros. Y dice también que nosotros somos hijos de Dios amados porque Dios envió al Padre por nosotros. La Trinidad completa, mis hermanos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han demostrado el amor que tienen para cada uno de nosotros, sus hijos, por medio del Evangelio. Ahora leemos en el capítulo 5:2 que Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Qué gran motivación tenemos nosotros para imitar entonces a nuestro Padre. Ahora bien, mi hermano, el texto nos dice cómo Cristo nos amó. No solamente nos dice que nos amó, sino nos dice cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y cuando miramos ese pasaje y esa oración, vemos que Cristo no es una víctima involuntaria del sacrificio o la voluntad del Padre, no. Cristo voluntariamente se dio a sí mismo. Él fue el que dijo desde la eternidad pasada, heme aquí, envíame a mí. Él se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario. Dice Juan 15 que nadie tiene un mayor más grande que aquel amigo que da su vida por sus amigos. Jesús dice en Juan 10 que yo pongo mi vida, nadie me la quita. Y dice este pasaje que Él se dio a sí mismo. Por lo tanto, el amor no es una cosa de 4 letras, no es una palabra, el amor actúa. Y Dios ha actuado en amor, entregando a Cristo, el Padre entregando a Cristo, pero no solamente eso, Cristo viniendo, Él, su voluntad, quería o quiso venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, mis hermanos, ¿qué mayor motivación que esta? El Padre te ama, Cristo te ama, el Espíritu te ama. ¿Qué más tú necesitas? El Dios Trino te ha comprado para Él. Yo creo que a la luz de esto, ser imitadores de Dios no viene a ser una gran demanda, viene a ser una respuesta apropiada, mis hermanos. Más que una demanda, es una respuesta lógica a lo que Dios ha hecho. Ahora bien, mis hermanos, esto tiene unas implicaciones en nuestra vida. Ser imitadores de Dios quiere decir que hay otras cosas que podemos imitar, que somos llamados a no imitar. Si la Biblia nos llama a poner el foco en Dios, es porque hay otras fuentes, otras personas, o otros ejemplos que podemos seguir que no son Dios, que también nos llaman a imitar. Por lo tanto, veamos en tercer lugar, mis hermanos, que esta realidad del amor de Dios, de llevarnos a ser sus imitadores, siendo perdonados, siendo, ¿verdad?, amados por Cristo, también tiene un llamado implícito a reflejar el carácter de Dios en el mundo. Y cuando comenzamos Efesios 4, empezamos las aplicaciones del Evangelio, ¿verdad?, en la iglesia, pero nos estamos moviendo a las aplicaciones de cómo se ve un cristiano en la sociedad. Por eso estamos respirando nuevamente el Evangelio, para aplicar el Evangelio. Pablo toma esta pausa y dicen, hey, imiten a Dios, ustedes son ya hijos amados, Cristo murió por ustedes, fue una ofrenda, Él los ama. Pero esa realidad en sus vidas tiene una implicación de cómo van a vivir. Por eso veremos en tercer lugar, no imitemos al mundo. No imitemos al mundo. Capítulo 5, versículo 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni grosería, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
¿Ven, mis hermanos, que el evangelio es sumamente práctico? Hay una forma en que el evangelio nos llama a vivir. Nos llama a vivir de cierta manera. Y Pablo habla de 3 pecados particulares comenzando esta sección que habitan y abundan en nuestra sociedad, pero habitan y abundan en la sociedad de los Efesios. Recuerden que esta carta fue escrita hace más de 2000 años a creyentes en Asia Menor, y me parece interesantísimo que los pecados que describen a la cultura grecorromana del primer siglo son los mismos pecados que describen nuestra cultura en el siglo XXI. Podemos avanzar en la tecnología, podemos tener el AI, podemos tener el ChatGPT, lo que sea, podemos hacer todo eso, pero el corazón del hombre sigue siendo igual de pecador y pecaminoso, y las mismas conductas pecaminosas de hace 2000 años son las mismas conductas pecaminosas de hoy, lo único con otras herramientas, con más facilidad, más acceso a seguir pecando más. Por lo tanto, la palabra de Dios se sostiene. Dios es veraz, el hombre es mentiroso, porque la Biblia sigue siendo verdad y no cambia. Por eso la Biblia no hay que actualizarla, porque lo que dice del hombre hace 2000 años es lo mismo que dice del hombre hoy. Las mismas conductas pecaminosas, el mismo patrón, la misma inmoralidad, la misma impureza, la misma avaricia, es lo que mueve el mundo hoy. Y era lo que movía el mundo de Roma hace 2000 años. El evangelio es verdadero. Dios no se equivoca en lo que dice. Dios no se equivoca. Pero mirando las escrituras, y más de apuntar hacia afuera, miremos hacia adentro, porque le está hablando a una iglesia. Le está hablando a una iglesia. En esta sección exhorta a 3 pecados particulares: la inmoralidad, la impureza y la avaricia. Y si miramos la estructura rápido, el versículo 3 y el versículo 5 es como el pan del sándwich. Porque dice el 3 que la inmoralidad, la impureza, avaricia no se mencione, y después el 5 dice, porque ustedes saben que ningún inmoral, impuro o avaro tiene herencia del reino de Cristo. Está hablando de los mismos 3 pecados, y en el capítulo 4 habla o expande cómo se manifiestan estos pecados. De manera estructural, ¿no? De lo que está pasando en el pasaje. Pero vamos con calma. O no tanta calma, porque estamos terminando. No voy a hacer el chiste de cuánto me dan 5 minutos más. Miremos la primera palabra, ni siquiera se nombra, y esa frase ni siquiera es una frase que debemos memorizar o recordar en todo este pasaje. Ni siquiera se mencione entre ustedes la inmoralidad. Y la Biblia usa esta palabra para hablar necesariamente de la inmoralidad sexual. Cuando habla en otros pasajes como Efesios 4:19 que leímos ya, dice que estas personas se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿Ven la relación de la inmoralidad con los actos indecentes? También 1 Corintios 7 dice, pero que en vista de tanta inmoralidad, cada hombre tenga su propia esposa y así cada mujer su propio marido. Está hablando de inmoralidad sexual. Colosenses 3:5, por tanto hagan morir lo terrenal o lo natural en ustedes, la inmoralidad sexual. Ahí está nuevamente. La palabra inmoralidad está asociada con la inmoralidad sexual. Y Pablo está hablando de aquí, y tenemos que entender que la cultura del primer siglo, la sexualidad, para decirle una manera, nos estamos yendo para atrás, porque estamos yendo a lo que era Roma del primer siglo. La sexualidad y aún las relaciones sexuales eran libres. Aún los hombres mayores podían estar con jóvenes y no se pasaba nada. Y había unas reglas allí en cuanto a qué hacían qué, para declarado qué, pero la homosexualidad era practicada, la inmoralidad era practicada de manera libre, y lo que vemos hoy en la sociedad, que tanto se cree que avanza, es yendo para atrás. Ayer estaba con mucha hambre en la noche en un food truck esperando una comida, y la música que escuché, yo no sé cuántas veces hacía referencia a todo lo que iba a predicar hoy. No había una frase de la canción que no hablara de inmoralidad sexual o impureza. No había ni una sola frase. Y es el contexto que nos estamos moviendo. Ese es el contexto que nos estamos moviendo, mis hermanos. Y hablamos en los hombres hace unos miércoles que a veces nos pasa como la marea, que estamos en la playa y usted se sienta
frente a sus cosas en la playa, ¿verdad? O se mete al agua y está ahí para velar que no le roben el teléfono. No me roben las cosas. De momento sigue hablando y de momento usted está acá y las cosas están allá. ¿Cómo yo llegué aquí? Simplemente despegando un poquito los pies, hablando, la marea nos va llevando, la marea nos va llevando. ¿Y qué pasó? Ya no estamos frente donde deberíamos estar. Y así, mis hermanos, todas estas agendas inmorales están haciendo presión a cada una de sus cabezas y las mías. A cada iglesia, a cada cristiano que vive una cultura que está presionándonos para que aceptemos lo inmoral como amor. Para que aceptemos lo que Dios abomina como algo bueno. Aún incluso que si tú cuestionas esa relación de amor que Dios prohíbe, tú no estás amando como Dios ama. Y siguen ahí en la escuela, y siguen en las noticias, y siguen en las redes sociales, y siguen en las películas, y nosotros ahí en la playa. Y de momento, pues decimos, eso está mal, ya nos empieza a doler el corazón. ¿Por qué está mal? Si se aman. Ya hicieron mella en ti. Ya te convencieron. Pero de nuevo, esa es la corriente de este mundo. Esa es la inmoralidad sexual en que vivimos, pero no comienza de afuera hacia adentro. Recuerda que de dónde salen los pecados. El corazón. Por lo tanto, no tenemos que irnos a las noticias, a Telemundo, a Guapa, a las redes sociales. Tenemos que ver en nuestro corazón, porque de nuestro corazón, dice Cristo, que sale la inmoralidad. Y Pablo nos está diciendo, ustedes son hijos amados de Dios. Ese no es su mundo. Ese no es su mundo. Y cuando habla de impureza, tiene relación con la inmoralidad sexual, pero la impureza se usa en la Biblia más para hablar de que no estamos puros ceremonialmente, como en Levítico, que leímos también, que bueno que estamos leyendo. Porque en Levítico, si alguien tocaba un muerto o alguien estaba enfermo, tenía que pasar por un ritual para quitar la impureza. No es necesariamente el pecado, porque pues, ¿qué pecado hay que tú te enfermes? No, pero estás ceremonialmente impuro. Ese es el uso de la palabra más en las Escrituras. Pero Pablo lo usa aquí para referirse no solamente a la inmoralidad, sino a todo pensamiento que no proviene de Dios. Apunta a un estado corrompido de forma de pensar, a actos que no provienen de una buena conciencia, a esa malicia, a esa maldad del mundo. Y muchos de nosotros venimos arrastrando de donde Dios nos salvó formas de pensar, por decir de una manera hasta rebulera, hasta maliciosa, que son del mundo, que nada tienen que ver con el evangelio y las justificamos. Esa es la impureza que todavía mora en la sociedad que vivimos, pero que también estamos siendo amenazados. Y dice la palabra, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y dice finalmente en esta última parte de esta prédica, porque vamos a continuar en las próximas predicaciones, las otras conductas y todo lo que se ve en la sociedad, la avaricia. La avaricia. La avaricia no es otra cosa, mis hermanos, que el deseo insaciable de tener más. El deseo insaciable de tener más, pero con la expectativa de que ese más va a suplir lo que yo creo que me hace falta. No hay que ser rico para ser avaricioso, para empezar. Aunque sabemos que es un pecado que rodea a los ricos, pero puede ser pobre y muy avaricioso igualmente. Es un deseo insaciable, una inconformidad, una falta de contentamiento que te lleva a desear tener más pensando que tener más te va a satisfacer. Por lo tanto, mis hermanos, ese es el pensamiento que domina esta cultura. Quien tiene más es mejor. Por eso frontean lo que frontean, hablan lo que hablan en las canciones. Por eso vemos todo lo que vemos. El mundo se mueve por avaricia. Los centros comerciales se mueven por avaricia. ¿Es pecado en un centro comercial? No, mis hermanos, ustedes saben lo que les estoy diciendo. Así que, mis hermanos, estos tres pecados, dice la Biblia, que ni el inmoral, ni el avaro, ni el impuro tiene herencia con Cristo. No se equivoque.
El mundo podrá gritar que eso es amor, pero Dios dice que no tienen herencia con Él. Dios dice que no tienen herencia con Él. Y esto era particularmente difícil para los efesios en el primer siglo, porque venían de esa cultura. Estaban rodeados por familiares que practicaban eso, amigos que vivían de esa manera. Ellos vivían en ese mundo. Y ahora Pablo les dice, ustedes son hijos amados, hijos de la luz, vivan en la sociedad de esa manera. Imiten a Dios en ese sentido, sean luz en el mundo. Pero en el versículo 4 expande un poco más y habla de las obscenidades, ni necedades, ni grosería, y dice que no son apropiadas, sino más bien que demos acciones de gracia. Y a cada una de estas exhortaciones Pablo dice, ni se nombre porque no conviene a santo. No hagas esto porque no corresponde. No hables de manera grosera, no hables de manera necia, porque no es apropiada, sino acciones de gracia. No para que sean cristianos, no para que sean hijos, porque ustedes ya son hijos, son santos. Eso no les conviene lo que les dice Pablo a ustedes. No les conviene ni siquiera mencionarlo. Y vamos a hacer algunas aplicaciones finales, mis hermanos, de este pasaje, de estas implicaciones. No sé si notaron en el pasaje que cada una de estas implicaciones está enraizada en nuestra identidad. Porque somos santos y tenemos herencia con Cristo y con Dios, no nos convienen estas conductas, no pertenecemos a ese lugar. Punto. Y ese debe ser nuestro motor. No porque soy una persona, mejor persona, que tendemos a pensar eso. No, yo no soy como X artista o como tal persona que escucha a X artista. Yo soy moral, yo voy a la iglesia. No. Eso no es el punto del pasaje. El punto es, mi hermano, que no nos conviene porque ya somos hijos amados. No necesitamos, ese no es nuestro mundo, lo que está diciendo el pasaje. Hombre, que estamos aquí. Y digo esto porque mayormente afecta a nosotros los hombres. Tú eres santo. La lujuria y la pornografía no es para ti. Y Dios te llama a abandonar ese pecado. Dios te llama a abandonar ese pecado. No es para ti. Tú has sido separado por Dios. Tú has sido santo. Y entienda que no tenemos que entrar a ninguna página específica. Puede ser desde nuestras mismas redes sociales, si alguno tiene. Y aún por más que las limpies, te asaltan. Mi hermano, no pretendan navegar por el fango y ensuciarse. Hombre que estamos aquí, no pretendan navegar en el fango y no ensuciarse nuestras vestiduras. Pero las mujeres también, amadas del Señor, ustedes son santas. Por lo tanto, la sensualidad que describe a esta cultura que busca a la mujer siempre como un objeto sensual y sexual al cual atraer y mirar y que todo el mundo mire, eso no es para ustedes tampoco. Ustedes son hijas santas de Dios. Eso no es para ustedes tampoco. Y hablo más a las mujeres porque aunque hay hombres que también buscan ser sensuales y ser mirados y admirados, la mujer tiene una necesidad particular de sentirse valorada y busca haciéndolo de esa manera. Pero eso es la corriente de este mundo. No podemos ser imitadores de Dios y a la misma vez ser sensuales. ¿Entienden lo que les quiero decir? A mí me hace un cortocircuito. En ocasiones veo pasajes bíblicos con una foto ahí. Yo no entiendo. No cuadro. Choco. No me hace sentido, de verdad. Queremos ser sensuales y a la misma vez ser imitadores de Dios. Eso no tiene sentido, mi hermano. Pero de nuevo, puede ser que las corrientes de este mundo, seguimos bailando en la playa, seguimos hablando y de momento estamos aquí, estamos allá. Tenemos que poner los pies en la tierra. Tenemos que poner los pies en la tierra porque somos llamados una nación santa. Guárdese para su esposo, mujer santa. Y si no eres esposo, tú tienes un esposo más grande que es Cristo. Guárdese para tu amado Señor. Esperando por ese esposo igualmente. Mis hermanos, el mundo anda tras la avaricia y la avaricia no es para nosotros. El mundo anda aburrido buscando qué comprar. Ahora sacan
Las gafas que ahora estás en el mundo virtual y siguen y él saca el teléfono y sigue y todo el mundo está detrás de eso porque piensa que detrás de eso, del último juguete tecnológico, de la última computadora, del último carro, de la última casa, va a traer satisfacción. Mis hermanos, cuidado donde ponemos nuestro contentamiento. La avaricia describe al hombre mundano. ¿Y qué, mis hermanos, de las obscenidades, los chistes, los memes, los GIFs, los stickers, mensajes con caricatura, todo esto que de alguna manera en relajos es grosero, es impropio? Dice la Biblia que no conviene a santos. Y no estoy hablando de que nos relajemos, que no hagamos un sticker de Luis. Pues claro que podemos hacer un sticker de Luis. O mío, porque yo digo Luis porque es el que lo fabrica más que todo el mundo. No estoy diciendo eso. Yo creo que Dios tiene también sentido del humor. Pero usted sabe a lo que me refiero, a este tipo de chistes indecentes, este doble sentido, este morbo que aún se ve en YouTube por gente que está ahí que predicando morbosamente cosas que no tiene que estar hablando de sexualidad y cosas. No estamos llamados, ni siquiera ese nombre, dice la Escritura, ni siquiera ese nombre. De nuevo, la Biblia no prohíbe el chiste o el vellón, pero nuestras conversaciones, nuestras expresiones, todo eso, mi hermano, aún esas cosas, debemos ser imitadores de Dios. Porque estamos en una sociedad que va a mirar el testimonio de nosotros para decir, mira, se parece a su padre. ¿Recuerda cómo empecé? Los niños, usted sabe, por el físico, por cómo camina, cómo habla, ese hijo de su madre, hijo de su padre, definitivamente. De la misma manera, Pablo nos va a invitar hoy y a lo largo de las próximas predicaciones a vivir en el mundo de tal manera que ellos digan, eso es un hijo de Dios. De esa misma manera. Y al no creyente que está aquí, tú sabes que en tu corazón, por más que quieras tú comportarte de manera decente, hay mucho pecado en tu vida, tus pensamientos, tus acciones, y tú sabes que estás perdido. Tú necesitas ser salvado hoy. Si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy Dios te llama a salvación por medio del Evangelio. Todo lo que hemos hablado, identidad de hijo, cómo vive el mundo, el sacrificio de Cristo, no tiene que ver nada contigo a menos que tú hoy vengas a arrepentimiento y fe. Yo creo que Dios te está llamando a ser salvo hoy. Pon tu fe en Cristo Jesús, el único que vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Amén.